Hola a todos, yo soy Marta, bienvenidos de nuevo al canal Mares del Film Books. Como sabéis, tengo un nuevo canal en catalán, se llama La Mares de Lectures, os dejo el enlace por abajo. Y bueno, pues hoy vengo a reseñar un libro que he leído durante el mes de octubre. Lo leí en lectura conjunta con Adrián y con Carola. También os dejo sus canales, bueno, la cuenta de Bookstagram de Carola y el canal de YouTube de Adrián, de Victorian Spirit. Y bueno, es una lectura que hemos disfrutado muchísimo y además este mes de octubre, por una razón u otra, no he subido ninguna reseña al canal. Así que bueno, pues me apetecía volver a reseñar algún libro y además este ha sido una maravillosa sorpresa, así que pues qué mejor que este para retomar un poco la rutina de hacer reseñas. Y se trata, como habréis adivinado, de Mi prima Rachel, de Daphne du Maurier. Yo lo he leído en esta edición en catalán de Viena Edicions, traducido por Marta Pera Cucurell, que es una traducción excelente. Bueno, como todas las ediciones de Viena Edicions, que son maravillosas. La portada es fantástica y bueno, no sé, la letra es muy cómoda de leer. El formato de tapa blanda a mí me gusta mucho, no sé, no tengo nada malo que decir desde luego de esta edición. Y bien, primero de todo quería hablaros un poquito de la autora, porque a mí Daphne du Maurier es una autora que me llama bastante la atención y he investigado un poquito sobre su biografía. Daphne du Maurier nació en 1907 y murió en 1989, nació en Cornualles y es una ambientación que ella ha utilizado en algunas de sus novelas. De hecho, Mi prima Rachel está ambientada en Cornualles y pues eso, su entorno y la zona en la que ella creció desde luego le han servido como inspiración para algunas de sus obras. Además tiene influencias de las hermanas Bronte, de mis queridas hermanas Bronte, y también de Wilkie Collins, un autor que también he leído, y sí que es verdad que puedo percibir algunas cosas que me relacionan o me recuerdan un poco tanto a la escritura de las hermanas Bronte como a Wilkie Collins. Tras su muerte se publicó una biografía en la que se habla, se ve, bueno, no la he leído, pero por lo que he investigado se habla bastante sobre su bisexualidad e incluso de su transexualidad. Se comenta que Daphne du Maurier se sentía más identificada con el nombre de Eric. Y bueno, pues es un hecho que me ha llamado la atención y porque realmente no es algo que se sepa o bueno, yo lo he sabido porque he investigado un poquito al respecto. También he podido leer alguna referencia respecto a una relación incestuosa que mantuvo con su padre. Yo no sé hasta qué punto todas estas cosas son ciertas o no. Desde luego, si está escrito en una biografía es porque algún tipo de documentación debe haber al respecto. Lo que sí está claro es que tan solo habiendo leído una obra de Daphne du Maurier, sí que se pueden percibir ciertos traumas o ciertas cosas relacionadas con el ámbito sexual, que es evidente que alguna cosa pasaba por su cabeza que no la dejaban ser como ella quería. No sé si me explico, pero a mí es la sensación que me ha dado, que Daphne du Maurier tenía un mundo interior muy rico y quizá muy avanzado a su época y tuvo ciertas trabas, a pesar de haber crecido en una familia bien, con dinero y con posibilidades y que le permitieron pues, hacer lo que ella quería, que era escribir. A pesar de eso, estoy convencida de que tuvo ciertas trabas y dificultades para ser como ella quería ser, ¿no? También sabemos que las obras de Daphne du Maurier han sido llevadas al cine por Alfred Hitchcock. La más conocida yo creo que es Rebecca, pero también llevó al cine Los pájaros y también La posada Jamaica, dos obras que todavía no he leído, bueno, y Rebecca tampoco. Y además otra cosa que me ha gustado mucho leer sobre Daphne du Maurier es que los relatos que ella escribió muestran mujeres traumatizadas, crueles, y también muestra muchas historias de crueldad hacia las mujeres y de misoginia, que no sé si os recordáis un libro que leí el mes pasado que habla también sobre esto y me ha gustado como ver un poco de relación entre una autora y la otra, y es que el inicio de esta serie de relatos que hablan sobre misoginia en las mujeres es algo que luego Patricia Highsmith cogió el testigo y escribió también obras en las que se habla de esto. Y bueno, pues eso me ha hecho como un poco de ilusión poder relacionar una obra y la otra. Además las he leído muy seguidas y bueno,
pues es algo que me llama todavía más la atención de Daphne du Maurier. O sea, la influencia que ella recibió de las hermanas Bronte o de Wilkie Collins, que son dos autores que me gustan, y la influencia que ella generó en Patricia Highsmith, una autora que recién he descubierto, pues no sé, hacen que esta autora me llame muchísimo la atención. Y bien, ya centrándonos en la obra que hoy nos interesa, La prima Rachel, de Daphne du Maurier. Bien, pues en esta obra seguimos a Philip, un joven que vive pues, en casa, es huérfano, vive en casa de su primo Ambrose, que se ha encargado, le ha hecho de padre y se ha encargado pues, de educarle y de darle pues, un oficio. Y bueno, viven bien, en una casa bien, con sirvientes, con un campo, bueno, se ganan la vida de esta manera. Entonces está narrado en primera persona desde la visión de Philip, con lo cual tenemos pues, una visión un poco sesgada sobre lo que sucede. También parte del encanto de la historia, yo creo que es este narrador en primera persona. Y bueno, Ambrose pasa los inviernos fuera de Cornualles porque, pues, por temas de salud, se va a unos ambientes más cálidos. Entonces, el invierno que nos interesa, Ambrose se va a Italia y allí pues conoce a una pariente lejana, la prima Rachel. Y bueno, pues en sus cartas le habla a Philip sobre esta prima Rachel y irá recibiendo cartas en el que bueno, vamos viendo pues, la evolución de la relación de Ambrose y Rachel hasta que Philip recibe la carta en la que le dice que Ambrose se va a casar con Rachel. Y bueno, pues Philip empieza a tener una serie de prejuicios hacia Rachel que, bueno, pues que irán en función de lo que reciba, de las noticias que recibe de Ambrose sobre Rachel. Tampoco quiero contar mucha cosa más de la trama, pero bueno, quiero también añadir, ¿no? que para poder acabar de completar un poco mejor esta reseña, que Rachel finalmente acaba conociendo a Philip y pues digamos que el libro trata sobre la relación de Rachel y Philip en la casa de Cornualles y bueno, pues asistiremos a eso a través de la visión de Philip, de este narrador en primera persona, pues asistiremos a esta relación, seremos testigos de esta relación que se empieza a crear y bueno, pues teniendo en cuenta que Daphne du Maurier es la reina del suspense psicológico, pues ya os podéis imaginar hacia dónde irán las cosas. Rachel genera en todo el mundo, tanto en hombres como en mujeres, una atracción sobrenatural prácticamente. Todo el mundo queda encandilado con su personalidad, con su belleza, con su forma de ser. Y Philip desde luego no será menos. Sí que hay gente que bueno, ve un poco por dónde va Rachel, pero la gran mayoría vivirán un poco encandilados por ella y bueno, pues poco a poco iremos asistiendo a cómo Philip se deja liar, engañar, no sabría decir, pero también es verdad que Daphne du Maurier nos lo pinta todo de una manera que es que realmente cuando terminas la obra no sabes hasta qué punto Rachel era influenciada o era la influencia. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero bueno. De todas maneras, es una obra que ya todo el camino hacia el final merece muchísimo la pena. Toda la historia es brutal, está escrita de una manera fantástica. Los finales de capítulos son trepidantes, que de verdad necesitas seguir leyendo. Pero es que el final a mí me dejó con la boca abierta. O sea, lo leímos, los últimos capítulos los leímos a la vez a través de un Zoom y yo terminé antes que ellos y pude ver sus caras cuando terminaron de leer el último capítulo y la verdad que es que la expresión sería que es que te deja con la boca abierta. O sea, yo no me esperaba para nada ese final y bueno, es que para mí esta historia ha sido un gran descubrimiento, un descubrimiento de una autora que es que desde luego voy a seguir leyendo y no sé, de verdad, o sea, poca cosa más puedo añadir porque tampoco quiero estropear la sorpresa a quien la vaya a leer por primera vez,
pero desde luego merece muchísimo la pena y no sé, a mí me ha gustado mucho y va a estar en el top del año, eso lo tengo clarísimo, lo que no sé es en qué posición, pero desde luego en el top 3 estará seguro. No sé, a mí de verdad que me ha gustado muchísimo esta obra, así que no puedo hacer otra cosa que recomendarla, se ha llevado las 5 estrellas y vamos, es que ya os aseguro estará en el top 3 del año. Así que nada, hasta aquí la reseña de mi prima Rachel, de Daphne du Maurier. De verdad, espero que lo leáis. Contadme en los comentarios si lo habéis leído, si planeáis leerlo, si conocéis a la autora, si la habéis leído, no sé, contadme cosas sobre Daphne du Maurier, que es que, no sé, es un personaje histórico que ahora me fascina. O sea, estamos al nivel de que me fascina, menos que las Bronte, pero me fascina mucho y auguro una larga relación de Daphne du Maurier conmigo, así que, bueno, pues eso. Ya me oiréis hablar de ella en el futuro en el canal. Así que nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el próximo. Adiós.